Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. Hoy estamos muy contentos, muy emocionados de, de tener aquí a unos conferencistas de talla mundial. Está con nosotros la doctora Wendy Levinson y quiero aprovechar para dar las gracias a ella porque es pionera a nivel mundial cuando se habla de profesionalismo médico. También a la doctora Bon, quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros. Ya es colaboradora de la iniciativa Choosing Wisely. Por supuesto, al doctor Manuel Giraldo, colombiano, que trabaja en Canadá y que nos ha dado todo el apoyo para sacar la iniciativa adelante. Muchísimas gracias, doctor Giraldo. Y por supuesto, al doctor Ramón Abel Castaño, que es el cerebro detrás de este proyecto. Es quien no solo trajo la idea, sino que la plasmó en el documento de referencia donde están todos los lineamientos para que cada sociedad pionera desarrolle el proyecto. Y no puedo dejar de agradecer a Patricia Torres, que es la ejecutora, la que en verdad nos ayuda a cumplir esas agendas, ya que cada uno de nosotros vive siempre muy ocupado en todos sus quehaceres y ella es muy juiciosa haciéndonos estar dentro de la agenda. No, la verdad, nos dejamos que nos coartan, nos quejamos todo el día de que nos coartan la autonomía médica. ¿No les parece eso como algo muy familiar de nosotros los médicos? Y también hablamos de que estamos perdiendo el profesionalismo médico, pero sin autorregulación no podemos hablar de profesionalismo médico. Y la pregunta que yo me hago hoy, que los invito a todos a hacerse, es ¿qué hemos hecho los médicos en Colombia para autorregularnos? Yo siempre me preguntaba cómo aterrizo el término profesionalismo médico. Y aquí que está Ramón Abel conmigo, siempre le decía, muchas veces, ¿cómo lo aterrizamos, Ramón Abel? ¿Cómo aterrizamos ese término de profesionalismo médico? Obviamente, gracias a Ramón Abel y gracias al doctor Giraldo, tenemos hoy este proyecto en marcha. Con este proyecto estamos mostrando al país que los médicos sí nos autorregulamos, estamos apostándole al profesionalismo médico. Con decisiones acertadas, que es como se llama nuestro proyecto, nace luego de que se hiciera desde esta administración una convocatoria a todas ustedes, nuestras sociedades miembros, para desarrollar un Choosing Wisely en nuestro país. Y de esta reunión inicial salieron 6 sociedades que mostraron interés, que se llamamos las sociedades pioneras, que son las que han estado con nosotros desarrollando toda esta iniciativa, que son la Sociedad de Pediatría, Ortopedia, Anestesiología, Medicina Interna, Neurología, siendo estas dos últimas que ya un poco más, que están un poco más avanzadas en el desarrollo con un trabajo en ese sentido. Hoy se está en proceso de sacar 5 recomendaciones de no hacer de cada una de las sociedades pioneras en mención y por eso le hemos dado el nombre de decisiones aceptadas en Colombia, pero sigue los lineamientos de Choosing Wisely Internacional. Y muy importante, esta iniciativa nace de nosotros, las sociedades científicas del país. Una vez más, Ramón Abel se acerca a nosotros y es el gestor, el cerebro de esta iniciativa que debían hacer de nosotros, los médicos, para autorregularnos. La idea es que hoy son 6 sociedades, pero esperamos que mañana sean todas las sociedades científicas miembros de sociedades científicas. Esperamos tener a todas las especialidades haciendo este proceso de autorregulación. Invitamos pues hoy a que cada uno de ustedes salga siendo un embajador que promueva dentro de su sociedad que se realice el proceso de decisiones acertadas, cuidando desde el conocimiento, como lo hemos nombrado. Con ello, compañeros, estamos iniciando un proceso de cambio. Estamos construyendo futuro, un futuro diferente donde los médicos pasamos de la queja a la acción, donde nos autorregulamos a través de la evidencia científica para dar lo mejor a nuestros pacientes y al sistema. Y al autorregularnos podemos, ahí sí, exigir autonomía médica, ejerciendo el profesionalismo médico como líderes de la atención en salud. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos, para todas quienes nos acompañan hoy. Muchísimas gracias a los asistentes que están conectados y esperamos que en los próximos minutos crezca nuestra audiencia para este gran evento que tengo el honor de anunciar hoy. Voy a hacer una presentación de los panelistas que nos van a acompañar hoy en el evento. Como ustedes ven, tenemos la participación de la doctora Wendy Levinson, de la doctora Karen Bourne y del doctor Manuel Giraldo, quienes son parte del equipo líder de Choosing Wisely Canadá y de Choosing Wisely International. Voy a iniciar con la presentación de la doctora Wendy Levinson. La doctora es presidenta de Choosing Wisely Canadá y también es profesora de medicina en la Universidad de Toronto. Ella es una experta nacional e internacional en el campo de la comunicación médico-paciente.
y ha dirigido los esfuerzos para educar a los estudiantes de medicina, residentes y profesores en materia de seguridad del paciente, mejora de la calidad y adecuada gestión de los recursos finitos. La doctora Wendy fue miembro del Consejo de Administración de la Fundación del American Board de Medicina Interna cuando se creó la campaña Choosing Wisely en los Estados Unidos en el año 2012. Y un dato muy importante, la doctora Wendy es la autora principal del libro Entendiendo el profesionalismo médico, que es como un texto base sobre el concepto de profesionalismo médico y lo que eso implica para el ejercicio profesional. De modo que estamos con una persona de altísimo nivel, como dijo la doctora Lina, de talla internacional, de talla mundial, cosa que nos satisface mucho y nos llena de orgullo y de felicidad poder contar con la participación de la doctora Wendy, no solo en este webinar, sino en todas las actividades que antecedieron al desarrollo y a la gestación y al desarrollo de esta iniciativa de decisiones acertadas en Colombia. Por su parte, la doctora Karen Bourne es la responsable de transferencia del conocimiento de la campaña Choosing Wisely Canada. Es responsable además de la difusión del contenido de la campaña entre los pacientes y el público y de la integración de Choosing Wisely Canada en la educación médica. La doctora Karen también ayuda a organizar la colaboración internacional de Choosing Wisely que apoya a otros países por fuera de Norteamérica. Es profesora adjunta del Instituto de Política Sanitaria, Gestión y Evaluación de la Universidad de Toronto e imparte clases sobre transferencia de conocimientos, métodos de investigación cualitativa y mejoramiento de la calidad, valor y sostenibilidad. También contamos con la participación del doctor Manuel Giraldo, quien ya, como ya lo comentó Lina, Manuel es colombiano, terminó sus estudios de pregrado como bacteriólogo y laboratorista clínico y posteriormente su maestría en Administración de la Salud, ambos en la Universidad del Valle en Colombia. Sin embargo, desde hace más de 24 años reside en la ciudad de Toronto, donde ha trabajado en 3 hospitales afiliados a la Universidad de Toronto y ha completado varios programas académicos, incluyendo su certificación de la CHE, Canadian Health Executive, como ejecutivo en salud canadiense por parte del Colegio Canadiense de Líderes en Salud. También ha sido codirector del comité de Choosing Wisely del Hospital North York, donde actualmente trabaja, miembro del comité Choosing Wisely regional de Ontario y participante activo del grupo de profesionales de medicina de laboratorio canadiense que desarrolló las recomendaciones de Choosing Wisely para esta disciplina. En los últimos años, Manuel ha trabajado diligentemente con la doctora Levinson y la doctora Bourne en la diseminación de la campaña en países de habla hispana y ha sido un pilar fundamental desde el inicio del trabajo en Colombia junto con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la doctora Lina Triana y quien les habla, Ramón Abel Castaño. Bueno, bienvenidos y de nuevo muchísimas gracias a ustedes, doctores Wendy, Karen y Manuel, por su decidido apoyo y por su invaluable cooperación con el desarrollo de esta iniciativa desde sus primeros pasos. Y bueno, quiero darle la palabra a la doctora Wendy Levinson, quien nos va a presentar la experiencia de Choosing Wisely International con la evidencia del impacto alrededor del mundo y cómo reforzar el profesionalismo médico. Antes de que inicie la doctora Wendy, vamos a dar unas indicaciones sobre cómo utilizar los iconos para la traducción. Ustedes ven abajo en el panel de, si desean escuchar entonces la interpretación en inglés, porque tenemos traducción simultánea durante todo el evento, pueden hacer clic en el menú de idioma, aquí donde ustedes ven este icono de un globito, ¿sí? Y hacen clic ahí y escogen el idioma que quieren escuchar. Será, por ejemplo, inglés, si quieren oír la traducción al inglés. Si no hace nada, usted lo deja en off, el ajuste predeterminado escuchará el audio original en todo momento. O sea, me escucharán a mí hablando en español o a las doctoras Karen y Wendy hablando en inglés. Si se quieren unir vía móvil o vía iPad, por teléfono móvil iPad, eligen la opción para poder elegir la opción de interpretación, debe hacer clic aquí en las 3 punticos que tienen donde dice más y seleccionan el canal deseado en interpretación de idiomas, ¿sí? De nuevo, off para oír las 2 lenguas o si quieren oír solo
la traducción, entonces ponen español. Muy bien, creo que estamos listos. Esperamos que la traducción sea muy exitosa y podamos aprovechar este invaluable insumo que nos va a proporcionar la doctora Wendy Levinson, la doctora Karen Bourne y el doctor Manuel Giraldo. Al final de las presentaciones de ellos, vamos a tener entonces una discusión donde vamos a plantear algunos de las inquietudes que ustedes nos quieran compartir a través del chat y además una serie de temas que tenemos preparados para discutir con los tres panelistas. Doctora Wendy, bienvenida, un saludo muy cordial y muy cariñoso desde Colombia. Esperamos que algún día podamos tenerla aquí también de manera presencial, no virtual, sino presencial, y que esta gran aventura, esta gran iniciativa que hoy estamos reforzando con nuestra audiencia de médicos, tenga un feliz final y ojalá, como lo estuvimos hablando en algún momento, podamos ser los pioneros en Colombia y en Latinoamérica como grandes diseminadores de esta iniciativa. Doctora, adelante. El auditorio es suyo. Muchas gracias. Thank you so much. I'm just Muchísimas gracias. Me siento muy honrada de estar acá y quiero felicitarlos. Comenzaron un camino muy importante. De seguro van a mejorar el cuidado de sus pacientes con esta iniciativa y creo que al final podemos tratar sobre el rol que pueden tomar ustedes en los países de habla hispana. Entonces, muchas gracias por ese inicio y estamos con mucha alegría de poder ayudarles. Voy a compartirles un poquito de nuestro viaje acá en Canadá. Les voy a decir, nosotros también comenzamos pequeño. Comenzamos en 2014 y una de las cosas que nos ayudó mucho fue que publicamos un informe con 8 de las recomendaciones de Choosing Wisely, que mostraba que en Canadá hasta el 30% de las pruebas, tratamientos y procedimientos eran potencialmente innecesarios. Y este informe llamado Cuidado Innecesario en Canadá fue realmente una plataforma de lanzamiento, ¿no? Creó un interés y una atención para demostrar que esa era una problemática real en Canadá. No solo en los Estados Unidos, que veíamos que sí era una problemática muy grande, también existía en Canadá. Y comenzamos con este informe para comenzar el proyecto, para arrancar el proyecto. Creamos nuestra campaña para poder realmente conectarnos con los médicos, para que los médicos y los pacientes iniciaran esos diálogos sobre si necesitaban esos tratamientos y pruebas y que los pacientes pudieran hacer decisiones acertadas y conscientes. Y hablando un poco de la historia, comenzamos en 2012, Choosing Wisely comenzó en 2012 en los Estados Unidos y fue la Junta Americana de Medicina quien se realmente inició esto. Y creo que lo clave acá es que fue solo somos nosotros como médicos quienes pueden liderar esta conversación. Si los gobiernos son quienes lideran esta conversación o gente que tiene intereses financieros, realmente el interés es reducir costos y creemos que eso no va a generar confianza por el público ni por los profesionales. Y creímos que estas conversaciones deberían ser lideradas por los doctores, quienes entienden qué es lo mejor para los pacientes y que pueden interpretar la evidencia de alta calidad. Entonces, es realmente clave que ustedes intervengan en su país y no se puede lograr sin su participación. Emulamos este programa, lo trajimos a Canadá, no lo usamos de la misma manera porque nuestra cultura y nuestro ambiente en Canadá es distinto que en los Estados Unidos y al igual que ustedes creamos nuestras propias recomendaciones. Y ya nos encontramos, Choosing Wisely se encuentra en más de 30 países, Australia, Nueva Zelanda, muchos de los países europeos, Brasil y por supuesto los Estados Unidos y Canadá. Y voy a hablar más sobre el trabajo internacional más adelante. La base del programa en cada país es lo que ustedes se encuentran haciendo, ¿no? Comisiones, comenzando con los médicos, quienes crean listas. Y esta es la lista de medicina interna en Canadá. Comenzamos con 9 sociedades y al igual que ustedes, el primer principio es no pedir
exámenes innecesarios neurológicos en situaciones donde la síncope del paciente puede ser examinada con un examen neurológico normal. Se han creado 5 cosas, realmente fuimos muy liberales, algunas sociedades tal vez solo hacían 4, pero muchas de ellas a través del tiempo fueron añadiendo. Entonces le pedimos a nuestros asociados que cada año fueran actualizando estas listas para asegurarse de que la evidencia no ha cambiado. Aquellas que todavía siguen siendo acertadas, pues se deben quedar, se actualizan las referencias y a través del tiempo muchas sociedades como estas, y la traje como ejemplo porque es de medicina interna, ahora tienen 11 ítems en sus listas y esas van creciendo a través del tiempo. Y de nuevo, esta es la base, son los cimientos del programa. Que las asociaciones sean quienes estén liderando el trabajo y que continúen a través del tiempo trabajando en estos cimientos. Vemos que las asociaciones son clave. Y simplemente para darles un entendimiento de nuestro viaje, en este momento tenemos 83 asociaciones profesionales y nos hemos convertido en una situación, hemos llegado a una situación multidisciplinaria. Tenemos enfermería, dentistería y muchos profesionales por fuera de los médicos y creemos que eso es excelente y es muy importante porque reducir el sobreuso se basa es en el trabajo en equipo. ¿No? Ahora tenemos cerca de 500 recomendaciones. Somos un país muy grande, tenemos 13 provincias y territorios y tenemos una oficina de Choosing Wisely en cada una de esas provincias que puede ayudar a adaptar el trabajo a su región. En Canadá, Karen les va a hablar sobre nuestras escuelas para médicos y nuestra conexión con el público, pero esto es lo que hemos logrado en los últimos años. Ahora quisiera un poco adelantarles qué es lo que puede pasar una vez comienza. No se trata solo de crear las recomendaciones, ¿no? La pregunta es cómo se ponen en práctica. Y para crear conciencia, para que los médicos puedan crear, publicar artículos, son muy importantes al inicio porque hay que estimular el interés y el reconocimiento que viene con el sobreuso de tratamientos para los pacientes. Y esto se trata todo de la implementación de las recomendaciones. Entonces quiero hablar un poco sobre eso para que puedan ver cómo es que esto puede tener un impacto y cómo es que, cuáles son los escenarios que se les pueden presentar. Y lo que nos ha ayudado en nuestra comunidad crear estas recomendaciones, a menudo los hospitales, como en el cual se encuentra el doctor Manuel, y crear ejemplos de cómo es que se puede reducir el sobreuso. Y hemos ayudado a empacarlos en herramientas que otra gente pueda usar. De esa manera no tienen que iniciar de cero. Podemos aprender los unos de los otros. Entonces, estos paquetes de herramientas lo tenemos en inglés y en francés y son bienvenidos a usarlos. Lo encuentran en nuestro sitio web y todos dan ejemplos de por qué deberían reducir esta cosa, cuál es la evidencia y cuáles son las posibles estrategias que puedan utilizar y cómo es que pueden medir el impacto. Entonces, lo que quiero compartirles hoy, pueden ver en particular cuando hable de la reducción del uso de sangre y también de sedantes en pacientes de edad. También reducir los preoperatorios, reducir el uso de catéteres y también reducir medicamentos como antipsicóticos. Pero hay una variedad de estas herramientas que encuentran, de estos paquetes. Pero les voy a dar un ejemplo. Durante el inicio de la pandemia, entendimos que la donación de sangre en Canadá se redujeron significativamente. Incluso
estábamos muy preocupados sobre una escasez de sangre para hacer transfusiones. Entonces comenzamos una campaña de utilizar esa sangre sabiamente. Lo que hicimos fue contactar a los hospitales en el país y pedirles que midieran su propio uso de sangre y compararlo con estándares nacionales. Entonces, si podían alcanzar ese estándar y mantenerse durante un cierto número de meses, 4 meses, ellos se les daría un reconocimiento como un hospital que utiliza la sangre sabiamente dentro del marco del Choosing Wisely. Y esto es muy importante dentro de nuestra comunidad. En el programa de sangre, por ejemplo, sabíamos que los paquetes de eritrocitos, estos sobre eritrocitos, a menudo son sobreusados y se puede reducir el uso con métricas sencillas. Y esto significa educar para que educar a los laboratorios para que cuando llegue el eritrocito, las unidades, el técnico de laboratorio pudiera medir qué tan adecuado y si encontraba cumplía ese estándar, el técnico puede decir, podemos dar una unidad y luego reevaluar al paciente para darle una segunda unidad. Y sí, la idea era por qué dar dos cuando podemos dar uno, ¿no? Cuando uno puede servir. Y lo que vimos es que se puede reducir el sobreuso de los eritrocitos si se usan de manera consciente. Y lo que encontramos es que se puede reducir, encontramos que por lo menos el 65% de las transfusiones de sangre de glóbulos rojos eran de una única unidad. Y lo que aprendimos es que no era necesario dar 2 unidades, sino dar una sola unidad y luego reevaluar. Lo segundo es que cuando no se necesitan eritrocitos, es cuando se encuentra un nivel de hemoglobina en cierto estándar. Entonces lo que hicimos fue establecer ese umbral y por lo menos el 80% de la habían tenido una pretransfusión de hemoglobina de 80 gramos sobre litros o menos. No, a menos que estén activamente sangrando, no requieren de una transfusión. Entonces, estos fueron estándares acuerdos a los que se llegaron de manera nacional y se convirtieron en los estándares para nuestros hospitales. Al hacer el lanzamiento en septiembre, hace 1 año y medio más o menos, durante el inicio de la pandemia, y hoy día tenemos más de 200 hospitales en Canadá participando, quienes están donando 2/3 de la sangre y se puede ver que 80 hospitales han logrado este reconocimiento y se les ha designado como los hospitales de Choosing Wisely. Entonces, siguiendo estas recomendaciones, debo reconocer que muchas sociedades han indicado estas recomendaciones de no utilizar transfusiones cuando no sean necesarias. Entonces, esto se basa en el trabajo que ustedes están adelantando. Entonces, siéntanse libres de tomar nuestras recomendaciones y usarlas. Nosotros las ofrecemos gratuitamente, pero esto vino del trabajo de muchas sociedades de hematología, de ciencias de transfusión, de hematología, etcétera. Simplemente les voy a dar un ejemplo más de lo que ha pasado en Canadá. Sabíamos de nuestra investigación temprana en el programa que mencioné que sería cuidado innecesario en Canadá, que lo que vimos es que muchos canadienses mayores de 65 años estaban utilizando benzodiazepina y otros sedantes crónicos y 10% de los canadienses se encontraban usando estos medicamentos de manera crónica. Y sabíamos de la literatura que estaban causando daños, generaba problemas cardíacos y había muchos ciudadanos mayores que no deberían estar en estos programas de tratamiento. Dentro de nuestras listas se encontraban muchas recomendaciones
la parte geriátrica, en la cual recomendamos que no se utilizaran estos medicamentos para ese público, para ese segmento de la población. Y se hizo un estudio para mostrar en el hospital, y normalmente en los hospitales, una vez son hospitalizados las personas, se establece que las enfermeras pueden dar estos sedantes en ciertos horarios. Y este estudio era bastante sencillo, simplemente se hizo el entrenamiento a las enfermeras y se les detuvieron estas órdenes rutinarias, y estos fueron retirados de estas órdenes en cuando se admitían a los pacientes. Y a través del tiempo lo que vimos es que se redujo el uso de estos sedantes, y esto se hizo en múltiples hospitales en la región cercana a Toronto. De nuevo, creo que algo que es muy importante de esto es que esto era fácil de implementar, porque cambiar esas órdenes rutinarias es una tarea muy sencilla. Es simplemente educar al personal, enseñarles cómo es que pueden ayudar a mejorar el sueño de los pacientes, cómo no interrumpir el sueño de noche de los pacientes. Y lo que vimos es que no se estaba generando un daño cuando se detenían estos sedantes. Ahora, quiero hablar un momento sobre la comunidad internacional y mencionarles, como ya lo había hecho, que esta iniciativa se ha regado por todo el mundo. Hay un programa en España, principalmente en la región de Cataluña, pero realmente se encuentran estas iniciativas en tantos países que los han adaptado a sus ambientes y han hecho que funcionen. Antes de la pandemia nos reuníamos una vez al año y compartíamos aprendizajes. Eso lo hacemos ahora de manera virtual, y ustedes están más que invitados a unirse con nosotros, a unirse a esas reuniones, a la próxima que tengamos. Aquí hay una de las reuniones que tuvimos antes de la pandemia. Nos reunimos en Suiza para tener nuestra reunión internacional. Y hemos estado trabajando con la OCDE, la Organización para el Desarrollo Económico. No sé si Colombia sea parte de esta organización, pero querías mostrarles que ha habido este interés internacional en tratar, en lidiar con este sobregasto en los sistemas de salud. Y esto tiene que ver con todos los ministros de salud en estos países de esta organización. Y como parte de esto, ellos reunieron datos que puede ser muy interesante para ustedes y que recomendaría que lo revisaran para hacerlo en Colombia, incluso en otros países en Sudamérica. Y lo que hicieron, y pido disculpas por no tener sus datos acá, pero lo que hicieron fue tratar distintas temáticas, por ejemplo, acá antibióticos prescritos, y lo compararon el uso de antibióticos en distintos países del mundo. Y lo que pueden ver es algo que se ve en todos lados, que es que hay una gran variación. En este caso, Canadá le va relativamente bien con los países de la OCDE. El promedio es naranja, Canadá está un poquito por debajo de eso. Les puede decir que a los Países Bajos siempre le va mejor que a nosotros. Entonces hablamos con ellos y vimos qué podíamos aprender de ellos, ¿no? Y lo que vimos es que también otros países utilizan muchos antibióticos por cápita, y también pensamos, ¿cómo podemos mejorar y cómo podemos ayudar a mejorar? Y cómo es que nosotros nos separamos del resto. Y esto ha sido muy útil en Canadá también. Hemos visto en nuestros distintos territorios, en las distintas provincias, las métricas, y lo comparamos. Eso lo hicimos con benzodiazepama, y vimos que hubo una reducción en el 10% de los pacientes y en 25% en pacientes mayores. Es algo que les podría servir si lo exploraran. De nuevo, acá hay imágenes, tomografía de resonancias y PET, y vemos una gran variación. No dice
que estaba acertado, pero pueden ver que en los Estados Unidos y en Austria y Corea tienen altas tasas de exámenes de imágenes, mucho más que en otros países del mundo. Entonces, esto dice algo, ¿no? Por supuesto, no tenemos las diferencias en los resultados con los pacientes, pero muchos de estos países eh, que son similares ven que sus tasas de imágenes son más altas que en otros. Entonces, si comparamos los Estados Unidos con nosotros, vemos qué está pasando, cuáles son las prácticas, dónde se está sobreusando y dónde no. Y acá son cosas que pueden hacer en, por ejemplo, distintos distritos o distintos hospitales en Colombia, para, y potencialmente para trabajar con otros países en América Latina y en Sudamérica. También quiero darles un ejemplo de India, porque creo que puede ser de mucho interés para ustedes. Choosing Wisely comenzó en países desarrollados, pero lo interesante es ver cómo se ha extendido a países en vía de desarrollo. Y en India hay mucho subuso. Los pacientes no obtienen lo que necesitan, pero también hay sobreusos de ciertas cosas en ciertos sectores de la población. Y con el liderazgo del doctor Pramesh, este programa inició en India, en el área de oncología particularmente, y él trabajó con la red de cáncer en Colombia, en India, para crear una campaña de Choosing Wisely y generó recomendaciones. Y lo que es interesante es que esto ha florecido allá. Pero también él ha trabajado en el África subsahariana, y la colaboración entre India y múltiples países africanos han podido adaptar esto a sus situaciones oncológicas. Entonces, creo que el punto aquí es que esto transciende razas y fronteras. eh, Como profesionales de la salud, como médicos, vemos la problemática del sobreuso de ciertos um, ítems, y tenemos la oportunidad, y ustedes tienen la oportunidad de utilizar estos recursos, adaptarlos a su contexto y regarlo, compartirlo con otras regiones y territorios. Finalmente, quiero darles algunas sugerencias de qué pueden hacer como asociaciones. Creo que lo que han hecho es, primero, identificar líderes de Choosing Wisely que puedan mejorar las condiciones de los pacientes, no simplemente dándoles más, sino mejor calidad basada en la evidencia. Pueden considerar publicar su lista en sus propios revistas científicas, pueden reunirse con sus colegas, pueden hacer charlas, presentaciones, pueden pensar en hacer material educativo que vaya de la mano de esas cosas más comunes en las listas. Yo les recomendaría hacer reuniones anuales en sus países para poder promover sus recomendaciones, hablar con sus colegas, crear nuevas recomendaciones y progresar, y considerar desde el inicio cómo es que pueden trabajar para promover la implementación de esto. Esto lo hicimos en Canadá de manera secuencial, pero si hubiéramos comenzado, si volviéramos a comenzar de cero, pensaría muy bien de nuevo algo que fuera muy relevante, como los antibióticos, y pensar cómo es que podemos cambiar esto desde el inicio. Y voy a cerrar diciendo que nos hemos dado cuenta que el sobreuso es algo muy complejo. Reducirlo requiere a los pacientes, a los médicos y al resto de los profesionales de la salud, y tener líderes en el sistema que ayuden a darle apoyo y crear un ambiente donde se reduzca el sobreuso. El liderazgo es fundamental, y de nuevo los felicito por el trabajo que han hecho. Karen va a hablar sobre la educación de los estudiantes, que es muy importante también, y es realmente un cambio cultural. Quiero decir que tiene una gran oportunidad en Sudamérica y en América Latina. Y recuerden que el cambio cultural toma tiempo, deben ser pacientes con ustedes mismos. Es un viaje que están iniciando, es un viaje que estimula mucho de manera intelectual, y
toma tiempo, ¿no? Entonces les quiero que lo vean como un maratón, no como una carrera rápida. Y sin lugar a dudas estaremos muy emocionados de acompañarlos y ayudarlos con lo que podamos. Entonces voy a detenerme acá por si tenemos alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, doctora Wendy, por su interesantísima presentación y la visión global que nos ha dado acerca de esta iniciativa y la experiencia tan interesante que ha ocurrido en esos países que usted nos mostraba. Esperamos que en próximas presentaciones ya pueda incluir la bandera de Colombia y muchas otras banderas de países suramericanos, por supuesto, y de Latinoamérica. Y bueno, quisiera agregar algo para su presentación que lo podemos después discutir en la sesión de discusión, y es que en el proceso de implementación, nosotros tenemos pensado dentro de nuestro proyecto, una vez que las sociedades científicas pioneras de esta iniciativa, que son las 6 que mencionó la doctora Triana, hayan publicado su lista de 5 recomendaciones de conductas médicas que no se deben hacer, cada recomendación de estas esperamos que sea puesta a prueba en un hospital al menos o en una institución de salud, sea hospitalaria o ambulatoria, sea puesta a prueba con una prueba piloto, básicamente con la metodología que usted ha ilustrado allí de ciclos, lo llamamos en español PHVA, planear, hacer, verificar, actuar. Y con esa metodología que es sumamente sencilla, poder demostrar el impacto de estas iniciativas ya a nivel de la práctica. Pero quizás esta es una pregunta ya para la discusión, pero de una vez la puedo poner sobre la mesa. Nos gustaría que usted nos contara y los otros 2 panelistas también para la discusión, qué sugerencias nos pueden dar de experiencias de otros países que han permitido no solo la implementación de pruebas piloto, sino de escalamiento y adopción en general para toda la comunidad médica de un país, ¿sí? Entonces, dejo la pregunta ahí pendiente para que volvamos sobre este punto en la discusión. Mientras tanto, entonces, vamos, y muchísimas gracias de nuevo, doctora Wendy. Por favor, nos encantaría que nos acompañara hasta la discusión. Sé que se tiene que ausentar brevemente, pero vamos a tenerla en la discusión a partir de las 8:30. Vamos a continuar entonces con nuestra agenda de hoy. Y para nuestra siguiente presentación tenemos a la doctora Karen Bourne, a quien ya presenté, quien nos va a hablar acerca de las iniciativas, de cómo implementar las iniciativas Choosing Wisely, particularmente en lo relacionado con los retos y las lecciones aprendidas de la implementación y en el compromiso de los grupos de pacientes y de los profesionales. Es lo que nos va a hablar la doctora Karen Bourne. Adelante, doctora, bienvenida, un saludo muy cordial desde Colombia. Igual que le dije a la doctora Wendy, esperemos que algún día usted pueda estarnos aquí acompañando también de manera presencial. Well, first of all, thank you. Thank you so much. Gracias a todos por su bienvenida tan calurosa y por la invitación. Ha sido un placer estar aquí esta noche y poder revisar lo que tenemos en el panel. Buenas noches a todos. Déjenme revisar los objetivos de mi presentación. Tengo 2 áreas principales en las que estaremos cubriendo. La primera es en cómo involucramos al público y en nuestras campañas y también en la educación médica. Les indicaré en cómo sensibilizamos a estos grupos y también será similar a lo que hizo Wendy, dando algunos ejemplos a nivel mundial en cómo hacemos que haya envolvimiento de los pacientes y de la educación médica en lo que tiene que ver a la campaña Choosing Wisely o decisiones acertadas. Revisaremos lo que es la educación médica y les mostraré nuestro programa que se llama STARS, que es un acrónimo, una abreviatura en inglés que significa para las estudiantes y practicantes en pro de un adecuado manejo de los recursos. Creo que es estrella, se diría, ¿no? En español. Tengo que trabajar en mi acento bien.
es lo que es cómo nos vemos en cómo lo podríamos decir en el contexto colombiano en español, esa abreviatura. Les mostraré lo que es este programa y el impacto que ha tenido y quería contarles un par de historias de lo que nuestros estudiantes han hecho en Canadá, algunos ejemplos de estos estudiantes líderes en Canadá y lo que ha logrado este tipo de liderazgo estudiantil y las adaptaciones que hemos tenido que tener por la pandemia. Bien, esta es una fotografía de nuestra primera reunión, de la reunión STARS. Lo que hace es que tenemos 2 estudiantes, tenemos 4 años en nuestra educación médica en Canadá, entonces realmente tomamos a los estudiantes de los primeros años. Tenemos 17 escuelas y universidades de medicina que participan, se escoge a 2 de cada una y generan una comunidad de práctica en todo el país. Les comentamos que realmente depende de ellos en hacer lo que deseen, en lo que creen que su contexto global les puede dar, pero el objetivo es realmente sensibilizar sobre lo que es manejar adecuadamente los recursos, qué es Choosing Wisely y cómo se implementan estas iniciativas y cómo realmente capturamos esto en el currículum de los estudiantes. Va en línea con lo que dijo Wendy. Sabemos que Choosing Wisely como un modelo de cambio no es algo que se viene de arriba hacia abajo, sino que de hacia abajo hacia arriba es como debería generarse, ¿no? De la raíz hacia arriba. Entonces queremos adaptar esa metodología al contexto de los estudiantes médicos. Debería ser integrado de pronto en el currículum estudiantil, no en la facultad completa, pero realmente hecho por los estudiantes como una iniciativa de ellos. Así que estamos implementando esta estrategia. Lo que hacen es que ellos se generan trabajos grupales, generan clubes y realmente se vuelven líderes en sus comunidades educativas para Choosing Wisely. Aquí hay unas fotografías interesantes de nuestros estudiantes. Son 4 estudiantes que tuvimos en persona del año 2015 hasta el 2019. Son todos nuestros estudiantes reunidos. Los de arriba de 2018 ya son médicos y hoy, porque tenemos 17 escuelas con 34 estudiantes cada año, tenemos ya más de 100 estudiantes participando en nuestro programa. Nos gusta pensar en esto como algo que es un efecto multiplicador, donde entrenamos individuos al inicio de sus carreras y ahora muchos de ellos ya son parte de la práctica médica y de hecho muchos de ellos continúan siendo unos líderes de Choosing Wisely en sus especialidades. Tuvimos también una adaptación al modelo virtual. Esta es una captura de pantalla. Así, aún así, nos pudimos divertir en Zoom con nuestros estudiantes. Aquí hay otra captura de pantalla y, de hecho, el modelo virtual ha sido bastante útil para nuestros estudiantes. Canadá es un país muy grande, como ustedes saben. Tenemos 5 usos horarios y generalmente nuestro modelo anterior requería que los estudiantes se presentaran a la conferencia anual y también algunas reuniones de aprendizaje para mostrar lo que han aprendido sobre la adecuada gestión de recursos y mostrarles los fundamentos de lo que es Choosing Wisely, pero lo adaptamos en nuestro programa para generar un modelo longitudinal, así que generamos que los estudiantes vengan de manera bimensual. Entonces, de pronto podemos mostrarles panelistas de todo el país y tenemos más oportunidad de interactuar con estos participantes y no solamente una vez al año en un evento. Así que lo hemos adaptado utilizando Zoom y otras herramientas virtuales. Esta fotografía en particular fue un evento social que los estudiantes del año anterior les dieron a los nuevos estudiantes, así que se divirtieron un poco. Bien, hemos estado revisando lo que han logrado los estudiantes. Este fue un artículo que se llama Evaluación Descriptiva del Journal de la Educación Canadiense en Educación Médica. Se publicó en 2017. Queríamos entender cuál era lo que estaban haciendo los estudiantes de manera local. Muchos han lanzado grupos de interés, han también dado cambios en sus currículos universitarios, también ha hecho semanas de campañas u otros tipos de estudios o campañas y presentaciones. Estas son solo un par de fotografías de lo que han hecho los estudiantes. Esta fotografía en la mitad son algunos estudiantes desarrollando imanes de la
nevera, por ejemplo, para recordar a los médicos para venir a trabajar y hablar con ellos durante el tiempo del break. Así que esto de nuevo se ha adaptado y ha crecido, dado al modelo virtual, pero también debido a que la continuidad de las actividades previas. Iniciaremos desde arriba, donde donde los estudiantes tienen una semana de sensibilización sobre Choosing Wisely. Esto fue una presentación que tuvimos hace unos meses en Quebec, que fue en francés, pues la parte francesa de Canadá, y los estudiantes que colaboraron en las 4 escuelas médicas de aquella provincia ofrecieron conferencias, premios y también algún tipo de juegos para realmente incentivar a otros estudiantes a involucrarse, y también fue realmente una oportunidad para un aprendizaje extracurricular en todo este evento de semana. Fue un evento que se generó por conferencias virtuales por estudiantes. Estas fueron las conferencias que reunieron estudiantes que trabajaron en talleres y de nuevo en educación extracurricular, porque generalmente no siempre se encuentra integrado en los currículums en las escuelas de medicina. También tuvimos un club y generaron que se unieran varios grupos de estudiantes y que se entendiera de los eventos y actividades de Choosing Wisely. En algunas, Wendy mostró que en Brasil funciona Choosing Wisely, en África también, y de hecho algunas veces en nuestras universidades médicas trabajan juntos, tanto el capítulo global y el capítulo canadiense se reúnan, y de hecho la próxima semana estarán dando una información sobre oncología y salud internacional. Así que tenemos un panelista de Brasil y de Ruanda. Entonces les damos una oportunidad a estos estudiantes para liderar y trabajar conjuntamente para comentar lo que es más relevante en sus contextos y también para nosotros. Y finalmente también se involucran en lo que es el cambio del programa académico. En este módulo, los estudiantes han ido a hablar hacia sus decanos de educación, por ejemplo, y les han dicho, miren, aquí hay una forma en que el contenido de Choosing Wisely nos da información, habilidades para toma de decisión, o lo que es el tema de resistencia antimicrobiana es un ejemplo también de las cosas que se pueden incluir. Este es un ejemplo de la Universidad de Manitoba en cómo modificaron su plan académico usando Choosing Wisely. Como les quería decir, hay muchas fotografías de estudiantes muy interesantes. Quiero llamar la atención para esta estudiante. Ella ya es médico ahora, todavía está en práctica y en ginecología. Es la doctora Catherine Friedman. Ella participó en nuestro programa en 2016 y desde entonces siempre ha tenido, diría yo, una liderazgo especial a lo que es Choosing Wisely. Entonces, tengo aquí unas capturas de pantalla de lo que son los comentarios, el artículo de lo que fue el artículo en ginecología y obstetricia en Canadá. Es una autora allí porque ella ha ayudado a esta sociedad de obstetricia y ginecología a desarrollar su lista de recomendaciones. Hizo muchísima investigación para soportar esto. Durante la pandemia desarrolló una declaración de cómo se deben escoger estos recursos específicamente para la ginecología y la obstetricia. Durante la pandemia cambiaron muchas cosas y ella sugirió algunos retos que se asociaban a ellos y algunos beneficios de estos cambios y modificaciones, y ofreció una vigilancia de los recursos para proveer el cuidado, sobre todo en lo que es ginecología y obstetricia, y recientemente ha tenido interés en fertilidad y se ha involucrado con un grupo de una sociedad de fertilidad. Y aquí es el tweet que ella ha compartido en enero, que dice que está muy emocionada que esta publicación será lanzada, y también que es autora. La historia de Catherine realmente nos muestra es que participar en Choosing Wisely como estudiante les da una oportunidad de liderazgo dentro de su especialidad, y también una oportunidad de exploración de cómo se verá su carrera en el futuro. Cuando vemos a Catherine, sé que quería ser una obstetra y ginecóloga y ahora está también trabajando en fertilidad, pero siempre está usando Choosing Wisely transversalmente y lo demuestra en su campo como una líder
en lo que es las iniciativas de Choosing Wisely. Bien, STARS no solamente se encuentra en Canadá, por eso estaba pensando cuál sería el acrónimo en español, porque estará en todo el mundo. Como pueden ver en mi pantalla, son fotografías de estudiantes de Japón. Publicaron un texto educativo sobre lo que es Choosing Wisely en Japón. En el centro de mi pantalla pueden ver el mapa de los Estados Unidos y recientemente, hace un par de semanas, más de 100 estudiantes que participaron en una cumbre de liderazgo estudiantil en 50 universidades médicas. Y en la última fotografía encontramos unos estudiantes en Ámsterdam que también iniciaron su programa y que tuvimos el privilegio de proveer algo de educación cuando el programa se lanzó. También hemos publicado sobre esto. En el tiempo en que publicamos esto, había 7 países en los que han tenido algún tipo de que se han involucrado con la iniciativa STARS, y cuando publicamos Brasil se había entonces adherido a la iniciativa STARS. Por eso lo ponemos en el mapa con la imagen abajo. Realmente siempre están involucrados y vienen a nuestras reuniones todo el tiempo. Bien, lo siguiente, revisaremos lo que es involucrar al paciente y Choosing Wisely. Tengo 3 objetivos aquí. Primero es compartir la importancia de una toma de decisiones compartida con los pacientes en las campañas de Choosing Wisely. También ofrecer a los pacientes y al involucramiento público con Choosing Wisely en campañas globales, enfocándonos en Colombia. Y finalmente les daré 2 casos de estudio en cómo se integra Choosing Wisely en Canadá. Bien, entonces hay muchísima evidencia para demostrar que involucrando a los pacientes en su toma de decisiones mejora los resultados de los pacientes. Hay unos estudios de cohorte y sistemáticos que han mostrado, es un metaanálisis y una revisión sistemática publicada en 2020 en lo que es la de implementación de las intervenciones para reducir un cuidado clínico de bajo valor, y esto cómo sus intervenciones pueden reducir un bajo valor de cuidado o tratamiento. Algo que es la toma de decisiones puede ser una decisión sencilla, pero requiere muchísima información para soportarla. Entonces, correspondiente a lo que son las recomendaciones en Choosing Wisely, le ofrecemos a los pacientes información en un lenguaje muy sencillo, fácil de entender, que un doctor puede tomarlo en su oficina, en su consultorio, y hablarlo, un problema clínico con un paciente de una manera sencilla, o un paciente puede acceder por sí mismo a esta información. Está disponible en nuestra página web de Choosing Wisely Canadá. También tenemos una herramienta muy sencilla que hemos adaptado de nuestros colegas en los Estados Unidos, en los que compartimos con los médicos cuando lanzamos por primera vez esta campaña. Imprimimos como 10,000 de estos pósters y se los enviamos a los doctores de familia, a todos ellos en Canadá, y también se los enviamos a su consultorio. Les pedimos que los pusieran en su pared y muéstrenle a sus pacientes que están abiertos a tener una conversación con ellos sobre Choosing Wisely. Entonces son conversaciones muy sencillas para ayudar a iniciar, y son como preguntas sencillas para iniciar una conversación en sí o no se debe hacer un tratamiento, una prueba o un procedimiento. Y también intentamos hacer este tipo de información que sea interesante y que la recuerden, porque más medicina no siempre funciona mejor. Esto funciona mucho con la cultura, ¿no? Lo que espera la gente de la cultura. Esperamos tener una pastilla que nos haga sentir mejor, o más tratamientos, más exámenes. No creemos que eso nos pueda hacer daño. Entonces intentamos explicar esto de maneras creativas, y quería mostrarles algunos ejemplos de nuestros colegas alrededor del mundo que ellos han usado este póster rosado. Es un cactus que está siendo regado mucha agua, pues que esto la matará. Esto es de Brasil. Entonces, de nuevo, usando el mismo lenguaje, que más no es mejor. Luego en la mitad es de Nueva Zelanda, y tienen la gente en Nueva Zelanda y en Australia les gusta viajar mucho. Entonces estamos mostrando que una maleta rellena de ropa no va a funcionar y no vas a poder viajar con ella. Entonces, más no es siempre mejor, y también en el tratamiento médico y en procedimientos no es lo mejor. Finalmente, esta última es de Noruega, de la Asociación Médica Noruega. Ellos hacen muchas preparaciones con avena, y ahí colocan muchísimo canela en esa preparación. Mucho canela no lo hace mejor, ¿verdad?
¿verdad? Entonces, realmente lo que intentamos hacer es un mensaje sencillo, fácil de entender para el público, que muchos más medicamentos o medicina no siempre es mejor. Y nuestra sesión de 4 preguntas ha sido traducida. Este es el ejemplo canadiense. Tenemos un país multicultural, tiene varios idiomas, como lo pueden ver ahí, y también hay ejemplos de Gales y también de Nueva Zelanda. También tengo 2 casos de estudio. El primero es el uso adecuado del opioide, opiáceos. Realmente hay un uso de opiáceos muy alto y se asocia con Choosing Wisely en cómo nuestras sociedades tienen recomendaciones sobre este tópico. Entonces quería mostrarles de nuevo información sobre la OSD, que también el volumen de estos volúmenes de la prescripción de opiáceos y la población anual y la proporción de usuarios crónicos de opiáceos, siendo estos bien, son muy agresivos y riesgosos para el uso sostenido en nuestro país. Ha tenido bastantes complicaciones. Entonces, tenemos una pantalla, una campaña que ha traído varias iniciativas y ha compartido este método para evitar ese uso de prescripción de opiáceos. Queríamos mostrarles un ejemplo de donde los pacientes se involucraron. Estas son recomendaciones desde la Sociedad de Odontólogos. Como les hemos mencionado, no solamente hay médicos en Choosing Wisely, sino estas recomendaciones de no utilizar opiáceos para prevenir el dolor dental, a menos que no sea optimizado el uso posoperativo. En Canadá, más o menos el 20% de la comunidad tienen de los odontólogos después de cirugía. Entonces, este es un correo que yo recibí de un paciente, un consejero de pacientes en Canadá. Ojalá pudiesen leer, hay algo de inglés, ¿no? Pero ella me comentaba en la historia que su hijo de 16 años tuvo una remoción de cordales y se le estaba dando opioides, o se le ofrecieron opioides, y ella sabía que esa no era la recomendación de Choosing Wisely, y se involucró con esa decisión con el odontólogo y la auxiliar. Yo no quiero que mi hijo utilice opiáceos, quiero algo más que no sea un opiáceo, ¿no? Para tratar el dolor. Tomamos este caso y su experiencia individual como una oportunidad para escribir un artículo que estaba en nuestros medios sociales nacionales. Habló con el odontólogo y sobre esta lista de Choosing Wisely y este artículo se compartió en toda Canadá. La remoción de cordales es muy general en los adolescentes y el abuso de opiáceos también es común en los adolescentes, con lo cual es como un paciente puede intervenir para que la prescripción inicial era muy potente y podía tener impacto en todo el país. Entonces utilizamos los medios de comunicación para amplificar nuestros mensajes y nosotros qué tan poderosas pueden ser las historias y queríamos compartir aquella historia y también desarrollamos con otras campañas de Choosing Wisely unos pósters y también en una información muy sencilla para los pacientes. Aquí hay algunos ejemplos, algunos de herramientas para la toma de decisiones con pacientes que trabajamos con nuestros compañeros y que se relacionan con el tema de opiáceos y el cuidado dental. El segundo caso que quería mostrarles era donde involucramos pacientes en nuestra campaña de el uso adecuado de antibióticos. De nuevo, mostramos la información de la OSD que tiene mucha variación entre el volumen de la prescripción de antibióticos, pero muestra también que Canadá es un poco por debajo del promedio de la OSD, pero aún así prescribe muchísimas cantidades innecesarias de antibióticos, sobre todo en el espacio de la comunidad. Vivimos en un país frío y muchas personas vienen por resfriados, toses y otras infecciones de vías respiratorias superiores, entonces siempre requieren antibióticos, así que tenemos que revisar ese tipo de prescripciones en esta campaña. Lo que queríamos hacer era generar evidencia significativa en herramientas que podemos trabajar con los pacientes e involucrarlos en esta toma de decisión para evitar el uso de antibióticos, porque sabemos que realmente esto requiere mucha decisión compartida del médico, sobre todo en lo que es el cuidado de primer nivel, en el no uso del antibiótico, pero aquí está lo que puedes hacer para sentirte mejor. Entonces también hemos adaptado estas herramientas durante el COVID-19 y quisimos compartirla con los doctores de cuidado de atención primaria. Aquí está la campaña del uso adecuado de antibióticos. Aquí se comparte
o los médicos generales, y también lo que es una prescripción retrasada, o viene un paciente, tengo un dolor de pecho, necesito un antibiótico. Y el doctor dice, yo no puedo creer que esta es una infección bacteriana, he escuchado a tu pecho, está bien. Entonces, en lugar de eso, te voy a dar una prescripción posterior si la puedes rellenar, si aún no te sientes mejor, pero creo que no requieres un antibiótico. Y hay otra herramienta que es una prescripción de tipo viral por algo como una infección de oído o una de tracto respiratorio. Si realmente no es bacteriano, podemos ofrecer manejo de síntomas. Y de nuevo, nos gustaría trabajar con nuestros compañeros de la prensa. Es un artículo que se escribió por dos médicos, fue escrito por dos médicos especialistas en cuidado de la familia y de infectología, y ellos hablaban directamente a los padres y a los miembros del público a través de los medios de comunicación para generar este mensaje entre todos. Los antibióticos no les ayudarán en otra forma de manejar sus síntomas. Entonces, esta es mi última diapositiva, solamente para resumir mi presentación, tanto del lado de la educación médica con Choosing Wisely, así también como con las actividades que involucran a pacientes, pero haber demostrado que realmente es una acercamiento desde la base para cambiar la cultura, y para hacer esto requieres cambiar desde abajo hacia arriba, y de nuevo requiere bastante entrenamiento y ayudar a la siguiente generación a involucrarse en esta campaña tempranamente, porque pueden cambiar su carrera de una manera importante. Esto requiere el trabajo directo con pacientes. Eso depende mucho de nuestra cultura médica y también depende de escuchar sus demandas y sus expectativas. Y esto forma en cómo nosotros interactuamos con ellas, qué herramientas les damos para la toma de decisiones. Y esto puede facilitarles la vida. También podemos tener enfoques creativos en Choosing Wisely, como les mostraba los pósters o el trabajo con los medios de comunicación. Realmente puede generar sensibilización y donde no más es siempre mejor. Aquí está mi información de contacto y dejaré de compartir mi pantalla para la discusión. Muchas gracias, Karen, por tu excelente presentación. Creo que nos has ilustrado con hechos reales cómo es de importante involucrar en estos procesos no solo a los doctores que están en su práctica clínica, sino a los estudiantes y a los pacientes, porque el público en general realmente es una parte muy importante del fenómeno del sobreuso y el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, y realmente nos has dado unos ejemplos muy interesantes y además una evidencia muy sólida que muestra que efectivamente este involucramiento de los pacientes y del público en general resulta ser muy, muy importante. Yo quiero contarles, antes de pasar a nuestro siguiente panelista, para muchos de ustedes que están en nuestra audiencia, que no conocen lo que venimos trabajando con nuestra iniciativa Choosing Wisely, en términos generales, ¿qué es la iniciativa Choosing Wisely? Es una iniciativa que nace en los Estados Unidos en 2012, como nos lo contó la doctora Wendy, que consistía en que en su momento le solicitaban a cada sociedad científica, a cada sociedad médica, que hiciera una lista corta de 5 recomendaciones de conductas médicas que no se deben hacer, o bien porque hay evidencia de que no sirven, o porque hay evidencia de que hacen daño, o porque no hay ninguna evidencia de que sirvan. En ese ejercicio, entonces, las sociedades científicas americanas empezaron a sacar sus listados cortos de 5 recomendaciones. Y esto pues tuvo un impacto muy grande porque todas quisieron hacer lo mismo y hacer su propio ejercicio, después en Canadá y después en los otros países que nos contaba la doctora Wendy. Nosotros en Colombia iniciamos este esfuerzo hace ya 2 años, gracias al liderazgo de la doctora Lina Triana como presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, y utilizamos las mismas metodologías, las mismas directrices de Choosing Wisely International, que es el equipo precisamente que dirige la doctora Wendy y del cual hacen parte la doctora Karen y el doctor Manuel.
Nosotros en Colombia, a pesar de que muchos países en el mundo adoptaron el nombre como tal de Choosing Wisely, otros países no, le dieron otros nombres diferentes. Y nosotros en Colombia decidimos adoptar un nombre que fuera en español. Y por eso lo llamamos Decisiones Acertadas, con un moto debajo que dice Cuidando desde el conocimiento. Este nombre, esta imagen gráfica y estos colores fueron producto de una investigación muy acuciosa y muy detallada de una agencia de publicidad que exploró desde el cuerpo médico todos sus sentimientos, sus expectativas, sus percepciones sobre este tema del sobreuso, el sobrediagnóstico, el sobretratamiento. Y por eso, entonces, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas decide adoptar este nombre, Decisiones Acertadas, Cuidando desde el Conocimiento. O sea que para muchos de ustedes que están familiarizados con el concepto de Choosing Wisely en el mundo, pues saben que nuestra versión colombiana de Choosing Wisely se conocerá entonces con el nombre de Decisiones Acertadas. Nuestro evento de hoy está dirigido básicamente al cuerpo médico, a las organizaciones, a las sociedades médicas, sociedades científicas, porque lo que queremos con este evento es contarles a ustedes qué ha sido esto en el mundo, compartir con ustedes, con los líderes mundiales que ustedes acaban de conocer y enseguida con Manuel también, para que puedan percibir de primera mano que esto es una iniciativa muy importante a nivel global, que estas 6 sociedades médicas pioneras en Colombia que están trabajando con esto, están siendo pioneras de una experiencia que ha tenido una relevancia a nivel global. Vamos a hacer un evento de lanzamiento ya hacia el público en general y por todos los medios el 5 de mayo de este mismo año, 5 y 6 de mayo. Muy pronto desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas le estará llegando toda la información sobre el evento, cómo conectarse, etcétera. Pero este evento que estamos haciendo hoy es, digámoslo así, un evento preliminar para que ustedes como miembros del cuerpo médico vayan avanzando lo más rápido posible en esta iniciativa y se entusiasmen de ver que esto realmente es un fenómeno mundial. Muy bien, a continuación voy a dar entonces la palabra a Manuel Giraldo, a quien ya presenté, quien nos va a hablar de la experiencia real de la implementación de Choosing Wisely en un hospital canadiense. Adelante, Manuel, y bienvenido. Esta es tu tierra y estás con tu gente, pero tú vives en Canadá, o sea que también esperamos que algún día nos puedas acompañar de manera presencial. Adelante y buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Ramón, y buenas noches a todos por estar presentes en este momento tan importante a nivel de esta campaña que está implementándose en nuestros países latinos y probablemente de aquí seguirán muchos más. Antes que todo, quisiera hacer un eco con el comentario de la doctora Wendy Levinson y Karen Bourne acerca del liderazgo tuyo, Ramón, que has tenido en estos últimos 2-3 años con respecto a la campaña. Desde el momento en que empezamos a hablar, siempre fue con ese impulso y con esa energía. Y lógicamente queda plasmado eso. Y cuando te enteraste y cuando me enteré que la doctora Lina Triana iba a ser parte de la presidencia de la Asociación Colombiana de Medicinas Científicas, sabíamos que el proceso iba a avanzar rápidamente y que esto se iba a cristalizar. Así que muchísimas gracias a ustedes dos, muchísimas gracias a los médicos líderes de las 6 sociedades pioneras por apostarle a este mejoramiento de la seguridad del paciente y la calidad de los servicios. Yo quisiera atreverme a contarles, y lógicamente antes de pasar al tema mío, quiero decirles que para mí es un privilegio estar esta noche con Wendy y con Karen. Wendy, su experiencia impresionante, inmensa desde el momento, desde la incepción de la idea en Estados Unidos y en Canadá internacional. Y Karen, que es una líder incansable. Cada semana, casi que cada semana me le uno a Karen en sus semanalmente hace charlas de Choosing Wisely, donde invita líderes, temas, discutimos temas. Hay veces me uno y siempre está con esa energía y siempre pendiente de cómo ayudar a los demás. Muchísimas gracias, Karen y Wendy, por acompañar esta noche, acompañarnos a todos. Me voy a atrever esta noche a hablarles sobre la experiencia
ya a nivel hospitalario. Hemos visto a nivel mundial, hemos visto el trabajo magnífico que hace Karen con la parte de los estudiantes, con la parte de cómo envolver a los pacientes y cómo vamos entonces a utilizar esos conceptos tanto de Wendy, las recomendaciones, cómo vamos a utilizar lo que habló Karen y cómo vamos a traerlo a tierra, aterrizarlo al ground, donde ya se necesitan implementar esas recomendaciones que están sacando esas 6 sociedades y las muchas más que van a venir. 2 cosas para comenzar. La primera, lo que dijo Wendy es muy importante que tengamos en cuenta y los invito para que ustedes reflexionen sobre ello. Que sea un equipo, que sean recomendaciones multidisciplinarias. Se comenzó con médicos, pero siempre con esa idea de que si habían otras sociedades y otros colegios que querían participar como dentistas, o sea, odontólogos, como fármacos, farmacéuticos, como bacteriólogos, que se les deje espacio para que ellos crean sus propias listas cuando ustedes crean convenientes, que ustedes son los pioneros. Y la segunda, que haya ese engagement del paciente y lo de la academia, de los estudiantes, es muy importante para que de que se formen, vengan con ese conocimiento ya a practicarlos en la vida real. Entonces me voy a atrever a salir de esta parte de la teoría un poco y voy a llevarlo a la parte práctica, contando lógicamente con todos esos conceptos que yo han contado y con mi experiencia en Canadá, por más de 24 años trabajando en hospitales muy importantes de la ciudad de Toronto, con mucho privilegio y mucho honor y muy humildemente lo quiero contar. El último hospital que trabajé es el Hospital North York, que está ahí en el globo grandotote. Ese hospital es un hospital académico que tiene más de 450 camas, 12 salas de cirugía, 21 camas de UCI y que tiene estadísticas anuales, ustedes las pueden ver en la pantalla, un hospital donde más o menos se hacen 115,000 visitas de emergencia al año y que tiene 3 sedes. Entonces, esta experiencia la tengo desde casi el momento en que empezó la campaña en Canadá, porque cuando Canadá adoptó la campaña americana, que fue el segundo país después de Estados Unidos, si memoria no falla, y maybe Wendy nos puede corroborar esto, en el año 2014, en junio, cuando ya llega a Canadá la campaña, algunos hospitales la implementan. North York, el Hospital North York fue uno de los primeros en implementar esta campaña en su hospital en el 2014, en junio. Y ya veníamos nosotros trabajando con órdenes electrónicas y esta campaña nos cayó exactamente a nuestra estrategia para comenzar a trabajar de una forma más definida con médicos y con los líderes hospitalarios de cómo introducir esas recomendaciones que se habían generado y que estaban llevando tanta atracción. Y entonces, ya entrando de lleno, porque yo creo que ahorita que estas 6 sociedades, Ramón, que tú nos decías, junto con la doctora Lina Triana, que son las pioneras, van a sacar esas recomendaciones y que tú vas a buscar esos hospitales que puedan implementar una o varias de esas recomendaciones, van a necesitar saber cuáles son los pasos. Y no es mi intención decirles esta es la única ruta que ustedes deben tomar, es mi intención contarles la experiencia de alguien que ha trabajado en un hospital que comenzó muy tempranamente a implementar esos cambios en compañía del equipo de Choosing Wisely Canadá, liderado por Wendy y por Karen en ese momento, pero con líderes de hospitales en la implementación de esa campaña ya a nivel hospitalario. Entonces, en el año 2014, cuando se implementa esta campaña, nosotros ya teníamos un plan estratégico. El hospital, en estos hospitales es normal tener un plan estratégico cada 3 años o 5 años. Dentro de esos hospitales, dentro de ese plan estratégico, lógicamente teníamos como grande concepto la utilización adecuada de los recursos, o sea, utilización. Eso creo que todos lo tenemos siempre en cuenta. Entonces, cuando se lanza esta campaña, vemos la oportunidad de que esta campaña nos va a ayudar a lograr lo que estábamos logrando y además de eso vamos a mejorar la seguridad del paciente y vamos a mejorar la calidad del servicio. Y lógicamente con todos los principios que vienen con esta campaña. Desarrollamos entonces un plan estratégico, una estrategia para poder que esa campaña fuera exitosa. Y ustedes ven en la pantalla que esa estrategia, que fue en el año 2014 desarrollada con nuestro director del comité a nivel hospitalario y el codirector en su momento, lanzaron la estrategia y con los líderes de los diferentes departamentos, radiología,
laboratorio, genética, emergencias, cancer care, todo esto de cáncer, todos se reunieron y empezaron a buscar cuál sería la mejor estrategia para que esto fuera exitoso. Nos basamos en esta estrategia en 4 pilares. Esos pilares van muy cerca, en línea con los principios de la campaña general en Canadá y mundial. Primero, el compromiso de los líderes. Los hospitales tienen un comité de MAC, o sea, el comité de calidad liderado por los médicos, el comité de utilización y el comité de consulta de los jefes, de los chiefs. Necesitábamos compromiso de esos 3 líderes que estaban en estos diferentes comités. Entonces, nuestra campaña iba a que ese liderazgo de ellos también fuera parte de todo este mismo sistema que estamos generando. Nuestra estrategia también incluía, lógicamente, algo muy importante que lo dijo muchísimas veces Karen en su conferencia, su presentación, que es el envolvimiento del paciente dentro de todo el proceso, no solamente de entendimiento de cómo el paciente se debe educar para entender por qué la campaña debe ser importante, por qué algunos procedimientos en exceso pueden traer daño al paciente más que beneficio, sino que además necesitamos que los pacientes mismos participaran en nuestras discusiones y en nuestras conversaciones para decirles a ellos, estamos pensando eliminar un rayo X aquí y oírlos desde el punto de vista paciente, cuál sería la forma ideal de cómo podríamos nosotros acá utilizar esos panfletos que Karen nos mostró, cómo podríamos presentárselo a los demás pacientes para que entendieran que esas conversaciones que ellos deben de tener con los pacientes en su momento de consulta, por unas conversaciones efectivas. Entonces hicimos campañas educativas a los pacientes, enfocamos en todo nuestro esfuerzo siempre a que el paciente fuera el centro de la atención y que estuviera acompañándonos en todo este proceso. También hicimos trabajo en la generación de ideas. Hablamos entonces ya a nivel hospitalario y hablamos con los diferentes jefes médicos y administrativos de los diferentes departamentos para que empezaran a generar ideas de lo que habían hecho y cuáles de las recomendaciones que ya estaban plasmadas en esa lista inicial que tuvimos acceso en ese momento, en el año 2014, cuáles de esas recomendaciones podríamos empezar a implementar en el hospital, cuáles podríamos hacer prioritariamente y cuáles otras veníamos trabajando, porque la intención de nosotros era utilizar esas recomendaciones, pero también utilizar ideas que podríamos generar y que veníamos trabajando en diferentes áreas antes y en el camino, basadas en evidencia científica y de otras organizaciones que ya venían implementándolas también. Entonces revisamos toda esa serie de material y sacamos una serie de trabajo que les voy a mostrar en unos minutos. Por último, hicimos una campaña de marketing, de mercadeo, donde utilizamos protectores de pantalla en nuestros computadores, en el intranet. La directora del programa de Choosing Wisely sacó su blog en internet y en WhatsApp, perdón, en Twitter, se llamaba el blog de Donna, donde enseñaba a toda la comunidad hospitalaria de la campaña y de los beneficios que traía. Y hicimos también grupos con determinados departamentos. Todo esto basado, como les decía, en los principios de Choosing Wisely que ya los vimos anteriormente. El comité siempre ha sido multidisciplinario. Ese comité está liderado por la directora, que es la jefe directora de todos los médicos del hospital, la VP, pero al mismo tiempo ella es cirujana y tiene contacto directo con el paciente y al mismo tiempo se busca un codirector que es el administrador que le va a ayudar también a navegar dentro de la parte administrativa y logística de las decisiones médicas que se tomen. A esa sala, a ese comité, invitamos líderes claves de las áreas donde se utilizaban más procedimientos de laboratorio, procedimientos médicos, lógicamente que envolvimos a farmacia, entonces invitamos a emergencia, pediatría, esas asociaciones, esos líderes de esas sociedades que eran claves, que empezaron con las recomendaciones, los invitamos a que nos ayudaran a analizar esas recomendaciones y a que empezáramos a pensar cómo implementarlas y con quién tenemos que trabajar. Y lógicamente invitamos a los administradores también claves de esas áreas y a personas que nos soportaban todo el proceso. Por ejemplo, marketing dentro del hospital, el departamento de comunicaciones, el departamento de calidad que manejaba toda la calidad hospitalaria, el departamento de decisiones, de soporte de decisiones, los que analicen la data
la información para saber si los cambios que estamos haciendo tienen algún impacto negativo con el paciente. Y ahí estaba presente el paciente también, como les decía, para que nos diera su punto de vista en algunas de esas partes específicas de las reuniones. Entonces ya hablamos de que hay diferentes intervenciones. Las intervenciones entonces de Choosing Wisely van a las partes de los procedimientos, tratamientos, medicación, radiología, laboratorio y muchísimos más. Como lo decía Wendy, hay más de 450 recomendaciones en estos momentos que están en el Choosing Wisely website disponibles para cualquiera que quiera entrar y conocerlas. Y hay más de 80 sociedades que ya están incluidas en este proceso que comenzó con 9 nada más. No solamente sociedades médicas, sino otras como enfermería, como les decía, laboratorio clínico y dentistería. Entonces, yo quisiera, mi especialidad es laboratorio clínico. He trabajado toda mi vida en esta área y quisiera entonces, con un poquitico más de peso, hablarles sobre mi experiencia en esta área, no sin antes tratar de también contarles un poquitico el trabajo que hicimos de comparación en otras áreas con otros hospitales, porque eso lo pueden hacer ustedes también. Entonces, el departamento de medicina, de laboratorio del hospital North York es un laboratorio mediano tamaño para los laboratorios que hay en Canadá hospitalarios, donde se procesan más o menos 2 millones de exámenes anualmente y más o menos tenemos 21,000 casos de patología, tenemos 10 patólogos y 100 personas trabajando en el laboratorio y tenemos un reconocimiento local y tenemos un reconocimiento nacional y quizás internacional por muchísimas prácticas que hacemos en patología, en cancerología, en genética y en otras áreas. Y lógicamente en Choosing Wisely como siendo los pioneros dentro del hospital. Tenemos entonces, sabíamos que esa estrategia ya venía a nivel hospitalario. Quisimos nosotros desarrollar nuestra estrategia dentro del laboratorio. Entonces tenemos la estrategia corporativa, plan estratégico, tenemos la estrategia del comité de Choosing Wisely hospitalario y cada departamento, no cada uno, pero muchos de ellos crearon su propia estrategia para que fuera en línea y probablemente tuviera más éxito en su implementación. Dentro de esa estrategia, ustedes pueden ver los 4 pilares que nosotros trabajamos dentro del laboratorio, pero en una de estas pilares, esta parte de aquí, mejorar la calidad y las operaciones, estaba muy claro la utilización correcta de los recursos. Y Choosing Wisely encaja perfectamente en esta idea. Y ya lo mostró Karen, 3 diferentes diapositivas de que no siempre es mejor tener más. Pues esta es otra, cuando le echamos a los perros calientes muchísima mostaza o muchísimas de las cosas o salsa de tomate no siempre es bueno. Quiero contarles los journeys, el journey o el viaje que de estos últimos 7 años desde que se implementó la campaña de la parte del laboratorio, pero solamente voy a extraer 3 o 4 ejemplos y después vamos a hacer una comparación de cómo hemos utilizado esto con otros hospitales para comparar el éxito colectivo de otras entidades. Esta es la campaña en cada año. Piensen que esto mismo sucedió en radiología, en farmacología y en las diferentes áreas que estábamos trabajando en Choosing Wisely. Ustedes saben como médicos que el laboratorio está implicado en muchas decisiones de ustedes. 60-70% de las decisiones médicas están basadas en el laboratorio clínico y si miran las recomendaciones que están en Choosing Wisely, muchísimas de ellas están asociadas con radiología y laboratorio. En muchas de ellas el 30-40% está casi que embebido en diferentes áreas del laboratorio. Entonces para nosotros fue muy importante que el laboratorio estuviera allí y tuve el honor de liderar este esfuerzo durante muchos años para el hospital en compañía del equipo multidisciplinario, trabajando con ellos y al mismo tiempo con el apoyo de Wendy y Karen a nivel nacional. Entonces, quiero contarle 2 iniciativas para comenzar. La primera es que una de nuestras propuestas fue que utilizara que la creatinina fuera el indicador preferido para la evaluación renal. Esto lo habíamos leído ya en papeles, en evidencia científica, y decíamos entonces que el nitrógeno ureico fuera
un indicador exclusivo para determinadas condiciones clínicas. Y para este trabajo se buscó un médico campeón. Esto es importante, esto es uno de los principios que venimos discutiendo con ustedes, que es importante tener un médico campeón que sepa del concepto médico, de los beneficios y los riesgos de quitarle una orden médica y de su evaluación y el manejo del paciente si los dos indicadores no están presentes, la creatinina y el nitrógeno ureico. Encontramos un líder del departamento de emergencia junto con el departamento de medicina interna. Trabajamos en conjunto con ellos. Trabajé yo de la parte del laboratorio como líder y empezamos a recolectar data, quiénes son los usuarios más frecuentes, en qué condiciones se estaban tomando, cada cuánto se estaba repitiendo y en qué condiciones se deberían de mantener los dos indicadores. Para esta discusión invitamos no solamente los dos líderes y mi persona, tuvimos reuniones constantes con diferentes áreas, emergencia, cirugía, pediatría, muchísimas áreas donde son los que utilizan más frecuente estos indicadores. Los consultamos y discutimos para ellos cuáles eran esas condiciones clínicas donde los dos indicadores debían estar presentes y cuáles de esa lista grandotota no necesitaban sino la creatinina. Y miren lo que pasó. Este es un trabajo que no es de la noche a la mañana, lleva años, tiempo, discusión, pero flexibilidad, una mente abierta y además de eso un monitoreo bien cercano. En el año 2016, cuando empezamos estas discusiones, hacíamos mensualmente 6,000 urias con creatininas al mismo tiempo, iban a la par. Después empezamos con las discusiones y en este momento removimos aquí, después de más o menos 7 meses de haber consultado con equipos múltiples de médicos especialistas de diferentes disciplinas, se llegó a la conclusión que podíamos quitar las órdenes de BUN o sea el nitrógeno ureico de ciertas condiciones clínicas de órdenes electrónicas que teníamos en el sistema y en otras de papel y que podían quitarse también de algunas directivas médicas que estaban en el departamento de emergencia, porque sabíamos que en el departamento de emergencia el 50% de los exámenes totales del hospital eran hechos en emergencia. Sabíamos entonces que si emergencia trabajaba con nosotros y identificaba las condiciones, podíamos tener ya el 50% de la campaña avanzada y con gran éxito para mejorar la utilización de los recursos y lógicamente el cuidado del paciente. Pero teníamos que tener bien indicadores de que si hacíamos ese cambio, cómo iba a afectar eso al paciente. Ya les cuento. Entonces ahí bajamos, quitamos estas órdenes y identificamos las órdenes que solamente necesitaban los dos indicadores y baja tremendamente el nitrógeno ureico en 60%. Reuniones constantes en el comité. De nuevo discutimos, nos dimos cuenta que en emergencia necesitaban colocar de nuevo ese indicador, los dos, para ciertas condiciones. Lo colocamos porque hay que ser flexible, hay que mirar, lógicamente que discutimos por qué, pero se colocó de nuevo, se instaló y subió un poco, pero sostuvimos y hoy en día continuamos sosteniendo el 50% de eliminación de urias innecesarias en el hospital. Les quiero contar otro ejemplo. Esta es una diapositiva que me pareció muy chistosa para tenerla aquí y la quise traer a ustedes. Este es otro ejemplo que ustedes también pueden trabajar. En la hematología se utilizan dos indicadores normalmente para inflamación e infección y en el laboratorio de hematología. Esos dos exámenes que se hacen en hematología, uno a veces en bioquímica y el otro en hematología, son la velocidad de sedimentación globular, que en inglés es ESR, y el PCR, proteína C reactiva, que en español sería, en inglés es CRP. Bueno, pero la proteína C reactiva y el BSG. Esos dos indicadores constantemente se pedían, por lo menos en mi hospital, se pedían, y sé que muchos hospitales lo hacen, concomitantemente para evaluar estas dos condiciones. Propusimos lo mismo, que el PCR sea el indicador primordial para estos dos tipos de condiciones.
tomamos data, estadísticas, volúmenes, nos dimos cuenta quiénes lo utilizaban más frecuentemente, nos apoyamos en literatura y nos dimos cuenta que el BSG tiene factores asociados que si la muestra no se toma 4 horas antes de hacerse, ya no sirve el resultado, va a tener variabilidad, que si es masculino o femenino el sexo, tiene variabilidad en los resultados, que si la temperatura, la vibración, entonces hay una cantidad de condiciones que no puedes controlar cuando estás haciendo muy bien el examen, mientras el PCR es un examen estable que también podía tenernos ese tipo de resultados que el médico deseaba. Consultamos entonces en este momento, buscamos un médico de emergencia donde lo utilizaban constantemente, nos ayudó a llevar esta iniciativa adelante y consultamos a un grupo grande que lo utilizaba, como son los pediátricos, los de pediatría, los reumatólogos, los ortopedistas, y con ellos, este tomó un poco más de tiempo, un trabajo largo, extenso, de casi un año, más de un año. Se hicieron los cambios aprobados aquí. Finalmente, después de discutir con varias especialidades, se cambiaron y se bajó 40%. Uno de los indicadores que los médicos que saben y que el laboratorio sabe si esto está funcionando es que si uno baja un examen, si uno elimina un test o lo reduce, ahora ¿cuántas veces el médico va a llamar al laboratorio y va a decir, podrías de esa muestra que tienes añadirle el examen que ya no lo tengo en la orden? Eso se llama adds-on. Nos dimos cuenta que no hubo ningún cambio significativo y que el adds-on bajó aquí y bajó acá. O sea que fueron los resultados. ¿Qué también medimos? Medimos el tiempo de estadía en emergencia, el LOS, tanto para el BON, o sea, la urea, como para la sedimentation rate, para otros que implementamos, para saber si de alguna forma las condiciones del paciente se prolongaban porque el médico no podía tomar las decisiones a tiempo, debido a que no tenía ese marcador y no hubo ningún impacto clínico significativo. Entonces tuvo ese apoyo. Estas dos intervenciones que les quería contar de los muchos ejemplos, trabajamos en un proyecto multihospitalario con 5 hospitales de la región del norte de Toronto de este proyecto que se llama la región ártica, el proyecto ártico, donde estaba incluido el hospital North York, el hospital Markham, South Lake, pero habían otros hospitales del sur como el San Joseph y el Michael Garron, que pertenecen más a la parte sur. Estos 5 hospitales se unieron a este proyecto ártico con un dinero que el gobierno, que pudimos obtener para trabajar conjuntamente, para saber de cómo podíamos llevar este tipo de trabajo conjuntamente y cómo podíamos comparar historias. Básicamente es parecido a lo que hace la OSD con países para nivel hospitalario. 5 hospitales se ponen de acuerdo y dicen, vamos a comparar los resultados y el éxito de todos juntos y ver cómo podemos ayudarnos, compartir best practices juntos. Y ahí vemos entonces que unos hospitales fueron más exitosos en la reducción de exámenes de emergencia. Observen esto de por acá, otros fueron más exitosos en el BON, en fin, y eso nos ayudaba mucho a hacer una competencia sana. Wendy ya lo contó, esa es una iniciativa muy bonita que se generó en el año 2020 con lo de la pandemia, se lanzó y el hospital de North York, donde trabajo, comenzó inmediatamente a procesar la data, esas 2 benchmarking, o sea, las metas que había generado la campaña, que era el 65% por lo menos de las órdenes que fuera una unidad de sangre al tiempo, en vez de que se dieran 2, que fuera una, por lo menos el 65% de las veces, y la otra que la hemoglobina fuera 80% o menos, cuando en el 80% de las ocasiones para hacer transfusión, fueron inmediatamente procesadas por nuestros equipos. Teníamos ya una historia de trabajo muy positiva en transfusión, empezamos a trabajar fuertemente a extraer la data que teníamos y trabajamos con un médico que era especialista en el área de transfusión sanguínea, con enfermeras de diferentes áreas donde se manejaba la transfusión sanguínea constantemente, como emergencia, como el departamento de cirugía, y nos dimos cuenta en unos meses que teníamos ya suficiente peso para mandar esa información y aplicar por el reconocimiento
a nivel de Ontario como hospital designado de la campaña Using Blood Wisely, o sea, usar la sangre correctamente. Y North York fue el primer hospital, ahí estoy con el equipo, como primer hospital en Ontario. Hoy en día hay muchísimos y muchísimos lo han hecho. También en esta campaña se han adherido, pero nosotros tuvimos esa fortuna, ese honor de ser los primeros en aplicar y ser reconocidos por la campaña nacional con Wendy y con Karen. Los beneficios, la gente me dice, ¿qué beneficios te trae a ti? ¿Cómo utilizan los beneficios? ¿Cómo utiliza? La gente me dice a mí, ¿cómo utilizan los savings, los costos? Nuestro focus, nuestro enfoque no es a nivel de costos, porque nuestro enfoque es a nivel de reducción del daño al paciente por hacer cosas que no se necesitan, mejoramiento de la calidad del servicio, ¿sí? Y contribuir a la campaña. Entonces, los beneficios son claros, son para todos. Primero, la contribución de la campaña para el hospital, el departamento y a nivel Canadá y a nivel mundial, ¿sí? La generación de las conversaciones del paciente con el médico, con el equipo multidisciplinario, aprender a trabajar en equipo sobre una meta que todos tienen conjunta. Y segundo, ¿qué hacíamos con algunos de esos ahorros que se identificaban? Pues utilizábamos ese dinero que ya no necesitaba para hacer exámenes innecesarios, para implementar exámenes que los médicos necesitaban, que venían pidiéndoles y no habíamos tenido la oportunidad de implementarlos, como por ejemplo estos que ven en la pantalla, marcadores de tumorales, el NT-proBNP para congestión cardíaca crónica, y también hacíamos mejoramiento en la calidad. Y hay dos cositas que les quiero traer que salieron también. Reducción de exámenes innecesarios en otros servicios. Y dos ejemplos. Primero, radiología, implementando un dímero más sensible. Colaboramos en la reducción del número de angiotomografías para pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar. Si había un dímero más sensible, lógicamente que había menos necesidad de hacer este examen y eso significaba menos harm, menos riesgo para el paciente. Por otro lado, ese examen que ya hoy en día no se hace, en ese momento en el 2016 todavía había gente haciendo el famoso examen de sangre oculta del normal. Ese examen lo eliminamos de los pacientes hospitalizados y se redujo significativamente el número de falsos positivos y por lo tanto el número de colonoscopias innecesarias, que también es un proceso invasivo. Manuel, me disculpas, estamos un poquito corridos de tiempo para que nos quede tiempo para la discusión. Listo. O sea que... La última, trombofilia, ese trabajo también lo realizamos con un equipo parecido al anterior. El riesgo, los beneficios, en toda campaña de riesgo-beneficios, básicamente tener en cuenta el flujo del paciente, monitorear la implementación muy cerca de sus efectos, lo que hablaban anteriormente, lo que hablamos, y las claves para el éxito, que las tengamos en cuenta para que esto sea un éxito en sus planes de implementarlo en Colombia. Y ahí les comparto algunos enlaces. Yo sé que esta presentación va a estar disponible, así que ustedes tendrán oportunidad de verlas con más detallado más adelante. Y muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo al equipo colombiano. Invitación a los demás para que también se implementen esta campaña en sus países. Muchísimas gracias, Ramón, y disculpas por unos minutos adicionales. Muchas gracias, Manuel. Bueno, excelente la experiencia ya del mundo real, de cómo esta iniciativa se implementa en la práctica diaria de un hospital. Creo que tenemos material suficiente para hacer una discusión muy interesante con nuestros tres panelistas que nos han enriquecido la visión y el entendimiento de las implicaciones tan grandes y tan sorprendentes que tiene esta campaña de Choosing Wisely en el mundo. Yo quisiera iniciar una discusión hablando de una pregunta de fondo en los siguientes términos. Karen y Wendy mencionaron la palabra stewardship. Stewardship es un concepto poco difícil de traducir al español. Manuel lo utilizó correctamente como el uso correcto de los recursos o el uso adecuado de los recursos. Yo quisiera saber qué opinan ustedes si uno de los elementos clave de la campaña de Choosing Wisely es que esta es una campaña que está enfocada en la calidad y no en el ahorro de costos, no en la reducción de costos. ¿Cómo conciliar ese concepto de stewardship que ustedes lo han utilizado? Quisiera que nos
explicaran a la audiencia qué implica ese concepto de stewardship, que es un poquito difuso para la lengua española. Quisiera que nos ayudaran a entender y claramente decir si hay diferencia o no con el concepto de control de costos. Adelante, Wendy. Maybe I can start with that. Bueno, puedo iniciar con esto. Entonces, creo que es importante comenzar con calidad y evitar el daño, porque los médicos, todos sabemos que sí que hacemos cosas que no siempre añaden valor a los pacientes y a veces son dañinas para ellos. Y eso tiene sentido para nosotros. Es algo que podemos hablar con nuestros pacientes, podemos discutirlo. Es bueno tener una resonancia o un TAC, o será que de pronto mejor si esperamos, ¿no? Entonces, creo que iniciar con una conversación sobre evitar el daño es importante, pero miremos lo que pasó con la pandemia. Después de esta pandemia, cada país en el mundo va a estar teniendo problemas con los costes de lo que es el cuidado de la salud y su economía en general. Tenemos unos problemas económicos importantes y dejamos de hacer varias cosas durante la pandemia. Dejamos de hacer cirugías, dejamos de hacer también tamizaje y cribado de pacientes. Entonces, cuando empezamos de nuevo después del COVID, no tiene sentido entonces decir cuándo hacemos estas cosas que son las mejores para los pacientes y evitar aquellas que no añaden valor. Eso es el cuidado y el manejo adecuado de los recursos. Eso es priorizar a las personas que pueden tener un cáncer de colon y que se tamice a ellos y esperemos a aquellos y no hagamos nada en lo que son unos estudios preoperatorios. Entonces, eso es lo que es el uso adecuado de los recursos, porque todos nuestros países van a tener problemas con temas físicos en lo que es después del COVID. Entonces, les pediría que iniciemos con lo que es la calidad y evitar el daño, pero es inevitable también que estaremos hablando no solamente del ahorro de costes, sino también de la priorizar el valor añadido versus un tratamiento de bajo valor. Bien. Perdón, sí, solo quisiera decir que lo que es el uso adecuado de los recursos, que es lo que usamos como en las conferencias educativas para entrenar a las estudiantes. Entonces, esa es la razón por la cual utilizamos como esa conferencia que se utiliza en el entrenamiento del programa. Y lo siento que utilizo un término que no era tan fácil de traducir de pronto al español, pero que lo que significa, pero el origen sería este, ¿no? Pero estoy de acuerdo totalmente con Wendy y su perspectiva. Añadiría algo, y es que Choosing Wisely tiene esta habilidad de unir a varios participantes, ¿no? Los médicos, los pacientes, los cuidadores, los médicos y los pacientes se reúnen en torno a una mesa por la calidad y también para evitar el daño. Y también los pares vienen porque están interesados en esa racionalización, en lo que es el manejo adecuado de recursos. Gracias. Bueno, la palabra de stewardship, yo quería hacer la aclaración porque yo sé que es una palabra muy común en el uso en el inglés, que en español hay que explicarla un poco mejor. Por eso les pedí que lo hicieran y creo que ha quedado muy claro. Pero Manuel, desde el punto de vista de tu práctica en la línea del frente, ese intercambio de dejar de hacer algunas cosas porque no son un buen uso de los recursos y no generan valor, ¿se logra transferir a otras actividades directamente en la misma línea del frente en la que tú estás, donde esos recursos sí generan ese mayor valor para el paciente? ¿O ustedes simplemente contribuyen a que se liberen recursos para que en otras áreas del hospital o incluso en otras áreas del sistema de salud se haga un mejor uso de esos recursos que ustedes están dejando, digámoslo así, de desperdiciar? ¿Es necesario que se haga ese intercambio en la línea del frente o ustedes pueden lidiar con el hecho de que esa redistribución se pueda hacer en otros niveles? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo diría que son las dos cosas. Cuando nosotros identificamos un tipo de procedimiento, medicación o un examen de laboratorio que no haya valor
al tratamiento y al manejo del paciente basado en recomendaciones, bien sea de Choosing Wisely por evidencia científica, y nosotros podemos reducir o eliminar ese potencial procedimiento o la medicación o reducirla. Estamos identificando primero algo muy positivo para el paciente, algo que va en línea con la evidencia científica, con los principios de Choosing Wisely, y al mismo tiempo utilizamos eso que identificamos dentro del hospital, lo utilizamos bien sea a nivel departamental o para apoyar otra iniciativa dentro del hospital que esté necesitando generar una mejor calidad, una nueva implementación de un servicio, un nuevo tratamiento, un nuevo procedimiento que se quería implementar. Dentro de los hospitales hay un presupuesto determinado. Cada hospital maneja un presupuesto y lo que se indica aquí es que ese presupuesto tú puedes utilizarlo de manera efectiva con un mejor valor agregado, pues lo utilices dentro de las mismas áreas. Compartas eso. Ok, es una manera muy práctica entonces de materializar ese stewardship. Ahora voy a pasar a otra cuestión que tiene mucho que ver con los valores profesionales, en lo cual Wendy pues es la gran autoridad y una gran experta. Y creo que aquí dentro de la misma forma como está concebida la campaña, hay un elemento fundamental que es el de la autonomía médica. La autonomía que tiene el médico para tomar decisiones en favor de su paciente. De hecho, las recomendaciones se llaman recomendaciones, no son obligaciones del médico acogerse a estos lineamientos. Entonces, dentro de ese respeto por la autonomía del doctor, el hecho de proponer estos lineamientos como recomendaciones que el doctor puede o no aplicar en un paciente o en otro, ¿qué tanto termina siendo ese respeto a la autonomía un factor que derive en una falta de adopción por parte de los doctores y digan, muy interesantes esas recomendaciones, pero no me importan, no me interesan, no las voy a seguir? ¿Cómo han visto ustedes? Primero quisiera escuchar a Wendy al respecto, un poco más desde la reflexión del profesionalismo en general. ¿Cómo han visto si eso realmente está ocurriendo? Y si está ocurriendo, ¿cómo han logrado superar ese potencial escepticismo de los doctores? So I think it is very important what you said. Creo que es muy importante entender que estas no son como obligaciones, ¿no? Hay cosas que debemos discutir y hablar. Creo que para los médicos que hacen cosas de manera automática, por ejemplo, siempre pido 2 unidades de sangre. Bueno, ahora debo hacer una sola, ¿no? Es para cuestionarse si estas son buenas prácticas o no. O hablarle a los pacientes si requieren o no ciertas cosas. No estamos diciendo que, claro, el juicio clínico siempre viene en primer lugar. En ese caso puede estar indicado o de pronto ni siquiera está indicado, pero el paciente no puede ser asegurado sin tenerse el test. Entonces tienes que jugar también con tu juicio y cada paciente, pero sobre todo creo que cuando ustedes como grupo hacen estas recomendaciones son los pares. Y si soy una cardióloga y hay otro cardiólogo diciendo no deberíamos haciendo ecos en pacientes que no tienen síntomas, entonces yo no quiero ser el raro, ¿no? El que está en mi profesión por fuera de la media. Es parte de mi identidad ser una buena médica y seguir las guías clínicas. Entonces creo que las personas de manera empírica dicen que los doctores quieren hacer lo que su profesión dice que es mejor. Y también añadiría que es muy importante y es muy poderoso saber si eres capaz de darle a los médicos retroalimentación y también una auditoría. Si estos médicos tienen una auditoría y comentarios de sus prácticas por sus pares, es muy motivante. Por ejemplo, lo hemos hecho aquí en los doctores en lo que es la prescripción de antibióticos en cuidado primaria y entre sus colegas. Y pasan muchas cosas distintas, ¿no? Entre ellos, los gastroenterólogos tienen comentarios de los endoscopistas. Y si veo que soy un dato atípico,
y que algunos hacen cosas mejor o más que yo o menos que yo, con menor frecuencia, bueno, de pronto me hace preguntarme, ¿no? De pronto necesito cambiar algo de esto. Entonces, creo que hay un valor enorme en lo que es este sentido de los pares, diciendo que son buenas prácticas y que todos estemos motivados para dar lo mejor. Si alguien lo hace mejor, yo también quiero mejorar, porque somos competitivos en el buen sentido, ¿no? De ser buenos actores. Entonces, creo que esto más o menos responde a tu pregunta. Porque lo que usted ha planteado nos deja muy claro que este tipo de recomendaciones y la forma como se implementan y se llevan a la práctica es perfectamente compatible con los principios y los valores del profesionalismo médico. Digamos, el control o la rendición de cuentas ante los pares, el hecho de que sean recomendaciones emitidas por los pares, le da toda su fuerza y toda su legitimidad, entonces, de cara a ese valor de la autonomía médica. Manuel, ¿quieres agregar algo al respecto? Sí, para agregar que lo que dice Wendy exactamente lo hicimos en nuestro hospital, donde esos exámenes que necesitábamos eliminar, lo eliminábamos, lo mostrábamos a través de data, de información a los médicos, sacábamos los 10 usuarios más importantes de la trombofilia, que es un examen que cuesta $500. Todo el workup completo de trombofilia cuesta $500. Entonces sacábamos, y eran los usuarios más importantes o más frecuentes, y comparábamos esa data y les compartíamos a todo el equipo de esa área de hematólogos para que ellos mismos reflexionaran, y como dice Wendy, ¿quién quiere estar detrás? Y al mismo tiempo, las guías que venían detrás de esa información. Entonces, pero lo otro importante es que hay que también oír lo que dijo también, y te lo comento, porque también tuvimos experiencia de que nos dimos cuenta que a través de haber eliminado algunos exámenes en algunas áreas, el tiempo de estadía en algunas áreas en algún momento se demoró. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, es volver a ser flexibles y de nuevo en discusiones multidisciplinarias, saber que hay veces hay que volver a implementar ese examen que fue quitado. Excelente. Karen, yo quisiera preguntarte, porque hay una inquietud del público, pero también de las presentaciones que ustedes realizaron. Queda la pregunta sobre la evidencia empírica más allá de los gráficos de control propios de los ciclos PHBA, PDSA en inglés. Esa evidencia de los ciclos de planear, hacer, verificar, actuar, es una evidencia que está solamente construida en el antes y el después de una práctica, como nos la mostró Manuel, como nos mostraron Wendy y Karen, pero, por ejemplo, no hay un grupo de control, no se evaluaron diversos sitios de intervención al tiempo y se compararon con otro grupo de control. ¿Qué tanto existe evidencia de ese tipo ya mucho más, digámoslo así, robusta, más generalizable, o la evidencia que se ha construido de estas intervenciones es solamente a base de ciclos de mejoramiento locales a nivel de hospitales? So Wendy, feel free to chime in. Wendy, si quieres darle la primera respuesta. Vale. Bien, sabes, realmente diré que hay unas oportunidades de crecimiento en Estados Unidos, como lo habíamos mostrado hace 20 años desde el lanzamiento, y realmente hemos tenido muchísimo cuerpo de evaluación evaluando los hospitales para unas intervenciones específicas, y es bastante difícil, ¿sabes? Como mirar a este tipo de esta figura grande, esta fotografía general, y ver cómo funciona en Canadá. Estamos trabajando en Canadá con nuestro Centro de Información Nacional para ver cómo funciona la información con la campaña, pero es bien difícil entender la campaña de Choosing Wisely en sí misma, ¿no? Cómo esta genera cambio a nivel nacional. Pero lo que sí que intentamos haciendo con el trabajo de implementación, intentamos hacer con este es dar apoyo y traer a aquellos ciclos de PHBA y estos métodos teniendo una retroalimentación auditada y también otras herramientas de calidad para moverlo a nivel nacional con aquellos proyectos que hemos visto que en estos métodos funcionan y se trae al siguiente nivel. Wendy, no sé si quieres comentar algo más. Sí, bien.
es difícil, ¿no? A veces decir, has hecho esto en una manera que es rigurosa, ¿no? Como para publicar, pero algunas veces lo haces dentro de un hospital. Las personas han hecho estudios donde han implementado en alguna parte, pero no en algunos pisos o plantas, pero no en otras. Por ejemplo, hemos visto que algunos reducían ciertos exámenes y eso sobre todo se dirigía hacia las enfermeras. Entonces se estudió por la implementación en algunos turnos, guardias y en otras no, y se ve cómo cambia entre cada guardia la implementación. Y otro método es que si estamos haciendo varios hospitales, es de lo que llamamos un estudio aleatorizado de clústeres, donde aleatorizamos y tenemos algunos hospitales que inician antes, otros después, y podemos utilizar diferentes métodos para tener un enfoque más riguroso en la evaluación, siempre que esta intervención sea realmente la causa de un incremento o de una reducción. Realmente es bastante retador dentro de una institución, pero creo que se están creciendo los esfuerzos para hacerlo de manera más rigurosa. Y simplemente si hacemos ciclos PHBA, donde podemos estar totalmente seguros que habrá una intervención, también está bien si estamos estudiándolo de aquella manera, viendo cómo funciona entre diferentes guardias, pisos Bien, u creo que hospitales. ese es un reto que nos queda para nuestra iniciativa en Colombia, poder hacer ese tipo de comprobaciones empíricas, teniendo un ensayo con clústeres aleatorizados, una muy buena recomendación, y espero que nosotros desde Colombia podamos contribuir al crecimiento de esa evidencia sobre el impacto de Choosing Wisely. Lamentablemente el tiempo se acaba. Creo que ha sido una presentación muy enriquecedora. Espero que nuestra audiencia haya percibido el impulso tan grande y el impacto tan grande que tiene esta campaña a nivel mundial y el orgullo tan grande para nosotros como colombianos de ser parte de esta iniciativa a nivel mundial. Nos queda un trabajo muy grande por delante. Como moderador de esta sesión, no me queda más que agradecerles a ustedes tres por el excelente aporte que nos han hecho, la gran cantidad de energía positiva que nos han irrigado, y le cedo la palabra a la doctora Lina Triana para sus comentarios finales. Lamento mucho, perdón, disculpas por favor con la audiencia porque no pudimos transmitir todas sus preguntas, pero por razones de tiempo tenemos que cerrar. Adelante, Lina. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias a nuestras sociedades pioneras que están desarrollando activamente el ejercicio y obviamente a todo el equipo de Choosing Wisely Internacional en cabeza de la doctora Wendy Levison y la doctora Bourne, por supuesto el doctor Giraldo, por estar aquí presentes y por apoyarnos en todo este proceso que apenas empieza. Y una vez más, no me canso de dar las gracias también al equipo que lo está haciendo posible hoy, a Patricia Torres, que es la que lidera, a todas las sociedades pioneras nuestras y por supuesto a Ramón Noel, que es la persona que ha hecho posible todo esto. Sociedades Científicas es el canal para que se desarrolle, pero el doctor Ramón Abel Castaño fue quien es el gestor que hace posible todo en el día de hoy. Muchas gracias. El micrófono, el micrófono. Feliz noche para todos y muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Hasta Muchas luego. gracias.